Ya. Eh, Hola, mis estimados estudiantes. Tal como les había referido hoy día, la siguiente clase es sobre un tema que es muy apasionante, muy importante saber manejarlo, no solamente porque se proyecta hacia lo que será la atención de urgencia, sino también porque en el servicio de hospitalizado es muy probable que un paciente presente un shock, ¿cierto? Vimos ya en la clase anterior lo que era el periodo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, y precisamente ahí donde el profesional de enfermería tiene que estar atento a muchos signos respecto de la evolución del paciente. ¿Ya? En las clases anteriores ya hemos ido conversando respecto a lo que es esta entidad, así que ahora la vamos a revisar en mayor profundidad. A modo de definición, es un estado complejo, ¿cierto? Se caracteriza por un flujo sanguíneo inadecuado a los tejidos y células del organismo. Por lo tanto, el déficit de oxígeno y nutrientes de las células, tejidos y órganos es lo más preponderante en esta situación. ¿Sí? Es un organismo que queda a dieta. ¿Ya? Se tiene distintas clasificaciones. Primero, según la etiopatogenia, se puede clasificar en hipovolémico, que es secundario a la pérdida de sangre, o líquido, en el fondo, por hemorragia, procesos importantes por vómito, diarrea o quemaduras. El paciente gran quemado es un paciente que probablemente va a caer en shock. Ustedes se van a dar cuenta de que la nomenclatura no considera el shock ya grave, sino que se empieza a trabajar desde mucho antes. Otro tipo del shock cardiogénico se produce por falla de bomba, ¿cierto? O sea, este corazón que no es capaz de suplir las necesidades que tiene el organismo, puede ser producido por un infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? El tercer tipo, el shock distributivo, produce una disminución de las resistencias vasculares periféricas, puede ser provocada por varias causas. Entonces, el organismo tiene volumen plasmático, ¿cierto? Pero emigra desde el intravascular y pasa directamente al intersticial o al intracelular. ¿Ya? Y el shock distributivo se puede clasificar en tres. El shock séptico, por infección, ¿cierto? Que se produce una vasodilatación generalizada, pérdida del tono muscular y disminuye el retorno venoso. Puede ser por tóxicos que originan una vasodilatación periférica, principalmente por la intoxicación por órgano fosforado o algunos otros medicamentos también. Y el shock anafiláctico, que se produce por un medicamento que desencadena un proceso alérgico y da lugar a una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Sí? El cuarto tipo de shock, el shock neurogénico, ¿cierto? Está claro el esquema. 1, 2, 3. En el distributivo tenemos 3.1, 3.2, 3.3 y pasamos al shock neurogénico. Y también hay una vasodilatación, una migración del volumen circulante desde el intravascular, principalmente por pérdida del tono simpático. ¿Y es por qué? Porque al nivel del centro regulador del tono simpático hay una alteración. ¿Ya? No hay cambio en la permeabilidad, pero originado de nivel central. El siguiente, el shock endocrino, que es el que se produce en la enfermedad de Addison, donde hay déficit de aldosterona, donde no se retiene el sodio, ¿cierto? Pasa libremente, se filtra libremente y por lo tanto se pierde agua por arrastre osmótico. ¿Ya? Este cuadro es súper importante y me gustaría que lo revisen en profundidad, que es la fisiopatología del shock. Hay un descenso del volumen intravascular según cualquiera de las causas que habíamos mencionado anteriormente. Puede ser distributivo, puede ser por una hemorragia, ¿cierto? Hay descenso del volumen intravascular. Esto va a llevar a un descenso del retorno venoso, ¿cierto? El corazón está expulsando, pero no está volviendo, porque, no sé, hay un corte en una pierna, ¿cierto? Y se está perdiendo sangre y no retorna. Por lo tanto, va a haber un llenado incompleto de las cámaras ventriculares. Este ventrículo no va a alcanzar a llenarse completamente, por lo tanto, no va a disminuir obviamente el gasto. Y esto va a generar un descenso del volumen de eyección. O sea, la bomba no va a enviar la misma cantidad de volumen, con lo cual va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan de la fórmula de gasto cardíaco? Sí, gasto cardíaco, como usted estaba muy bien pensando, es frecuencia cardíaca por volumen minuto, ¿cierto? Como está disminuyendo el volumen minuto, va a disminuir finalmente el gasto, ¿sí? Con esa disminución del gasto cardíaco,
habría descenso de la presión arterial, que es el signo patognomónico de un paciente que está en shock, y con ello va a haber perfusión insuficiente de los tejidos, ¿sí? Ahora bien, lamentablemente, el shock siempre se ha dicho de que tiene una característica y es que es autoperpetuable. Me parece que más adelante yo tengo la fórmula, aquí la tengo. El gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen minuto. Este volumen minuto está descendiendo, ¿verdad? Por lo tanto, para mantener el gasto cardíaco, el organismo que hace aumenta la frecuencia. Pero al aumentar la frecuencia, también genera un aumento de irrigación hacia el lugar en donde se está perdiendo sangre. Por lo tanto, si hay una fractura expuesta, va con este aumento de la frecuencia, el paciente taquicárdico finalmente va a apurar ese proceso de pérdida de sangre. ¿Sí? Esto también es importante, las etapas del shock. Hay una etapa inicial, se centra en las alteraciones celulares. Hay disminución del gasto cardíaco, ¿cierto? Principalmente por la disminución del volumen minuto, siempre. Disminución del riego de los tejidos. Comienza así a alterar la función celular, ¿cierto? Porque ya llegan menos nutrientes y menos oxígeno. Se produce un metabolismo anaeróbico por los nutrientes y aumento del láctico. Es una etapa en la que el paciente no presenta ninguna sintomatología o manifestación anormal aún. Está recién cambiando porque la frecuencia cardíaca todavía está compensando. ¿Sí? 2. Etapa de compensación, disminuye el gasto cardíaco. Y esa es la gran diferencia entre la 1 y la 2, ¿cierto? En la 1 hay disminución del volumen minuto, se mantiene la frecuencia cardíaca, todavía no es necesario, ¿cierto? Y por lo tanto tiende a disminuir. En el 2 hay una etapa de compensación. En la medida que se activan los mecanismos de compensación y cuanto más rápido actúen, menor disminución del gasto cardíaco habrá y menos efectos adversos. ¿Cómo se compensa? A nivel nervioso, la presión arterial disminuye, ¿cierto? Y esto es detectado por los barorreceptores que se encuentran en los senos carotidios y en el callado de la aorta. Se activa el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Que va a regular todo el tono simpático vascular, va a generar vasoconstricción donde se pueda, ¿cierto? Y va a haber una redistribución de la sangre hacia los órganos vitales. Va a haber vasodilatación cerebral, vasodilatación hacia el corazón también y vasoconstricción hacia órganos que no son tan importantes. Entiéndase, todo el tracto digestivo, las extremidades y vasoconstricción renal también. ¿Qué sucede a nivel hormonal? Cuando disminuye la presión arterial, los barorreceptores la detectan y produce liberación de renina, activando entonces el eje renina-angiotensina-aldosterona. La renina se transforma en angiotensinógeno, el angiotensinógeno en angiotensina 1, la angiotensina pasa a angiotensina 2, y la 2 provoca vasoconstricción y con el consecuente aumento de la presión arterial. También provoca un descenso de la filtración, en la tasa de filtración glomerular, ¿cierto? Porque al aumentar la volemia, para aumentar la volemia y aumentar la presión arterial. Con ello, la angiotensina 2 produce liberación de aldosterona a nivel de las glándulas adrenales, ¿cierto? Y la aldosterona provoca reabsorción de sodio y por arrastre de agua a nivel del riñón. Y hace aumentar la volemia y aumenta la presión arterial. Con eso, ese es un mecanismo efectivo de compensación. Ahora, ¿cuánto se puede perpetuar en el tiempo? Poco. Este eje, como les decía anteriormente, se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona y está controlado a nivel renal. A nivel químico, disminuye el flujo pulmonar, ¿sí? Y se produce un desequilibrio de la perfusión tisular. ¿Se acuerdan del equilibrio ventilación-perfusión? Sí, espero que se acuerden. Y si no se acuerda, usted va, pone pausa y revisa en Google. Como está disminuida la perfusión tisular, obviamente que va a haber disminución, o alteración en el equilibrio BQ, ¿sí? Por lo tanto, va a disminuir el intercambio gaseoso, no por la posibilidad de ingreso de oxígeno, sino que desde la perfusión. Y disminuye la concentración arterial de oxígeno, llegando a niveles menores de 60 milímetros de mercurio. ¿Se acuerda qué pasaba? Cuando hablamos de respiratorio y saturación, ahí está la respuesta.
Manifestaciones clínicas en la etapa de la compensación, ¿cierto? La presión arterial aún es suficiente para perfundir los órganos vitales. El paciente está pálido, frío, húmedo. Piel húmeda, al tacto, mal perfundida, ¿cierto? La piel no es necesaria perfundirla porque estamos favoreciendo los órganos nobles. Los pulsos periféricos son débiles, rápidos y difíciles de palpar, ¿cierto? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca, recuerden. Y los ritmos intestinales son hipoactivos, la frecuencia respiratoria alta para compensar esta hipoxia, ¿cierto? Recuerden, como hay disminución de la perfusión tisular, llega mucho menos oxígeno. Oxígeno hay en el pulmón, pero hay poco volumen circulante sanguíneo para generar el intercambio. Entonces, uno de los mecanismos compensatorios es aumentar la frecuencia respiratoria. Y la frecuencia cardíaca en este nivel es superior o anda en el orden de los 100 a 160. Progresión, esta es la tercera etapa del shock. No se puede mantener la perfusión de los órganos, produciendo una isquemia, ¿cierto? Haciendo que el paciente pueda sufrir una insuficiencia orgánica. Está en estado de isquemia o está hemoconcentrado. Por lo tanto, puede haber un trombo que migre a cualquier parte, produciendo una trombosis. Los capilares pierden su capacidad de regulación del flujo sanguíneo, ¿cierto? Que también se vasocontraían y vasodilataban a voluntad. Las paredes de estos se hacen más permeables, saliendo líquido del espacio intracelular al intersticial, produciéndose edema. O sea, imagínense la figura. Un paciente que necesita volumen circulante y por alteración de la permeabilidad capilar se genera edema. Es como al revés de los mortales. Al haber menos líquido en los vasos sanguíneos se produce hemoconcentración, lo que lo mencionaba anteriormente, y existe riesgo de trombo. Ahora, sobre cada sistema vamos a hacer algunos comentarios. A nivel cerebral, el esquema cerebral es poco frecuente en el shock porque se comporta como órgano noble, como les decía, vasodilatación a nivel carotidio. Si se mantiene una PAM mayor a 60, ese es el rango en que la autorregulación es efectiva, pero con una marcada y prolongada hipotensión ocurre una isquemia global resultando en una encefalopatía hipóxica o muerte cerebral, ¿cierto? Las neuronas son altamente dependientes de oxígeno. A nivel renal, disminuye la irrigación, ¿cierto? Hay una vasoconstricción y puede producir necrosis tubular. La diuresis es menor a 20 ml/hora, que en estricto rigor deberíamos hablar de 0,5 por kilo de peso. La oliguria ocurre precozmente en la mayoría de los diferentes estados del shock debido a la vasoconstricción y el incremento del tono vascular es mediado por el incremento de la actividad simpática del eje renina-angiotensina-aldosterona que habíamos comentado anteriormente. A nivel de corteza disminuye la perfusión, mientras que a nivel de médula aumenta. Esta alteración resulta en una disminución de la filtración glomerular, que es la idea, o sea, queremos lograr de que el riñón no filtre, no elimine líquido, porque la idea es ahorrarlo, ¿cierto? Con una corrección rápida de la volemia se incrementa la perfusión renal, pero una prolongada hipoperfusión comúnmente termina en una insuficiencia renal aguda. Claro, ese riñón hay que reactivarlo, ¿sí? A nivel digestivo, si la hipotensión es prolongada, puede ocurrir una isquemia intestinal y necrosis secundaria a una hemorragia, ¿cierto? Dependiendo de la severidad de la hipotensión, pueden ocurrir hemorragias de la submucosa, ilio paralítico y raramente perforaciones intestinales. Vasoconstricción e isquemia producen lesiones superficiales en el estómago e intestino, dejan de actuar como barrera a la bacteria y toxina y hay migración leucocitaria. O sea, bacteriana y secundaria hay leucocitaria. Imagínense el cuadro. A nivel hepático es súper importante. La función hepática frecuentemente es afectada por una prolongada hipotensión. Puede ocurrir una disfunción metabólica y necrosis hepatocelular, lo que habíamos hablado en la clase de patología digestiva. ¿Sí? Necrosis hepatocelular. Sin embargo, la disfunción hepática no contribuye a las manifestaciones agudas del shock, pero por la vasoconstricción las células hepáticas no funcionan, ¿cierto? Es un hígado que está hipoperfundido, por lo tanto no va a hacer sus funciones. ¿Qué aparece? Ictericia. Entonces tenemos al paciente pálido por mala perfusión a nivel tegumentaria, tenemos un paciente cianótico por la alteración del intercambio gaseoso y además puede ponerse ictérico, o sea, puede aparecer de todo.
Y no se pueden administrar obviamente fármacos que se vayan a metabolizar a nivel hepático.